Buenas tardes. En este momento daremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Anaí, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 18 de junio. Ayer llegó a Yucatán un nuevo lote de 149.340 vacunas contra el coronavirus para continuar con la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en los municipios de Canacín, Progreso, Tizimín y Valladolid, a partir de hoy viernes 18. Iniciar con la aplicación de la primera dosis a personas de 40 a 49 años en los municipios de Valladolid, Ticul, Tecash, Motul, Peto, Río Lagartos y San Felipe. Iniciar la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en los municipios de Humán, Buxots y Mérida. Las fechas las daremos a conocer en los próximos días. Estamos trabajando en coordinación con el Gobierno federal y las Fuerzas Armadas para cuidar la salud de los yucatecos. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 312 pacientes en hospitales públicos. 37.626 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 44.288. Hoy se detectaron 293 nuevos contagios de coronavirus. 181 en Mérida, 20 en Progreso, 16 en Junucmá, 14 en Canacín, 8 en Ticul, 5 en Buxots, 4 en Tizimín, 3 en Joctún, Motul, Samajil, Selle y Tecó, 2 en Concal, Maxcanú, Tecash, Tixcocop y Tixpehual, 1 en Aquil, Vaca, Cacalchen, Chancom, Chuxulu Pueblo, Chocholá, Quinchil, Muna, Oxcuxcap, Peto, Santa Elena, Sotuta, Teabo, Temozón, Tetis, Tinum, Tixcacalcupul, Humán y Xochitl, y 1 foráneo. De los 44.288 casos positivos, 379 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 27.764, Valladolid con 2.651, Canacín con 1.290, Tizimín 1.215, Progreso 1.180, Ticul 1.078, Humán 1.033, Tecash 619, Motul 365, Junucmá y Peto 297, Temozón 266, Tinum 236, Izamal 226, Chemash 223, Oxcuxcap 187, Acanque y Buxot 175, Maxcanú 171 y Tixcocop 158. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 92, Centro con 89, Ciudad Cauquel 80, Francisco de Montejo 48, Mulsay 46, Chuburná de Hidalgo 34, Pacaptún 30, Polígono 108 20, Fidel Velázquez y Roble Agrícola 18, Los Héroes 17, Francisco y Madero y las Américas 16, Xoclán López Portillo 15, Pensiones 14, Héctor Victoria, Nueva Zambulá, San José Tecó, Pinos del Norte y San Vicente Oriente, 11. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 27.764 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 7.863, en la zona oriente 7.090, en la zona centro 2.598, en la zona sur 3.867, en la zona poniente 6.346. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos, son 6 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 37 a 94 años. Sus principales enfermedades fueron cardiopatía, EPOC, hipertensión arterial, diabetes y obesidad. 8 residían en Mérida, una en Cizantún y una en Benito Juárez, Quintana Roo. En total son 4.381 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.969 están estables, aisladas y monitoreadas por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 312 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.